Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre. Por eso vamos a orar diciendo: te damos gracias, Padre eterno, Padre celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a compartir el mensaje de tu palabra. Amén. Como siempre digo, Juan 14:26, el Espíritu nos va a recordar todas las cosas que el Señor ha dejado plasmado en la enseñanza a través del himno de Aleluya. Como siempre compartimos hoy Mateo capítulo 2 del 1 al 11. Pero voy a leer como primera escena el capítulo 1 y 2. Y nos dice así, en el nombre de Yeshua: cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que había nacido? Porque su estrella, dice, hemos visto en el oriente y venimos a adorar. ¿Qué es lo que vienen a hacer? Venimos a adorar. Se viene a adorar, por lo tanto, queridos hermanos, es palabra del Señor en el Espíritu. A partir de este momento voy al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿qué es lo que siempre os digo? ¿Están preparados para más? Bien, sé que están preparados, queridos hermanos. Y a partir de este momento entramos a lo que sería el desarrollo de este capítulo 2. Nos encontramos ya con la visita de los magos, que habíamos aprendido en algún momento que esta palabra griega significaba sabios, ¿sí? Unas personas sabias que habían venido desde el oriente. Y en esta escena quiero que pongan como título la visita de los magos, pero van a poner como primera escena la búsqueda de los sabios, que justamente su nombre indica eso. En el Antiguo Testamento, ya anoten Números capítulo 24, un profeta, entre comillas, llamado Balaam, había profetizado sobre esto de alguna forma. Y en el versículo 17 de Números capítulo 24, ahí dice: lo veré, mas no ahora, dice. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. ¿Sí? Mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, dice ahí, número 24, y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Observemos este detalle acá. Primero y principal, acá, ya en este versículo número 17, vemos que se manifiesta una palabra cetro, luego se manifiesta otra palabra que es sienes de Moab, y al mismo tiempo se manifiesta otra palabra: destruiré a todos los hijos de Sed. Entonces, es bastante, es un tema acá lo que está diciendo Balaam. ¿Qué tenemos que saber? Quiero que tomen nota. Cetro, que del hebreo, esta palabra está en el Antiguo Testamento, está en el hebreo, se pronuncia como Chevet, que sería S-H-E, la B corta, la E y la T. Chevet. ¿Y qué significa esta palabra cetro? Porque dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. La palabra cetro, esta palabra Chevet, quiero que anoten, número 1, significa gobierno. O sea, está indicando que va a venir un gobierno. ¿Sí? Número 2, vara de autoridad. Vara de autoridad, siempre se usaba la vara, pero indica eso, vara de autoridad. Número 3, bastón de mando. ¿Sí? Bastón de mando. Número 4, autoridad real de un rey. Autoridad real de un rey. Todo esto significa la palabra cetro al decir: y se levantará cetro de Israel. Estoy indicando, por supuesto, al Mesías. Dice: y herirá las sienes de Moab. Acá, este tema de las sienes de Moab, esto está referente a la cabeza. Bueno, no tenemos las sienes acá, ¿verdad? Entonces, esto se está refiriendo a la cabeza. O sea, el sistema global habían acostumbrado a la persona con una mentalidad bastante natural, mundana, como lo quieran decir. Hay un ejemplo, por ejemplo, sobre el tema de esto de las sienes, como para ponerlo más clarito. Ustedes observen que esto indica cabeza. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí dice la palabra, dice: y pondré enemistad, dice, escuchen esto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a Satanás, luego que lo hace caer en tentación y lo hace caer, en el pecado. O sea, tentación y pecado, la caída. Y entre tu simiente y la simiente suya, dice: esta te herirá en la cabeza, y ahí entra el tema de las sienes. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos que, yo siempre le explico que Génesis 3.15 son las primeras buenas nuevas como evangelio. Es decir, ya está diciendo que va a venir el Mesías de una mujer. Y este es el Mesías que estos magos están buscando. Pero estos magos son extranjeros, representan a nosotros los gentiles. ¿Sí? Porque en Juan 1.11 a lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron. Ahora, cuando dice acá en Números 24:17, se utiliza esta palabra: y destruirá a todos los hijos de Sed. Para entender sobre Sed, ya les enseñé en las primeras clases, está relacionado con el tercer hijo de Adán y Eva. Vamos a observar Génesis 4:25, dice así:
Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Sí? Porque Dios dijo ella, ¿qué dijo ella? Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Bien, entonces, ¿qué estamos observando? Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver Set con todo esto? Bien, para entender de qué está hablando acá Balaam en Números capítulo 24, 17, sobre esta palabra que es bastante fuerte, y tú herirás, y la palabra está fuerte que es, y herirás y destruirás a todos los hijos de Set, es porque la venida del Señor trae juicio. En 1 Corintios, ¿no? Así, capítulo 15, exactamente en el versículo 21 al 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todo muere, ¿y de quién era hijo? Set, de Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué serán? Vivificados. Gloria a la palabra del Señor. Vivificados. Entonces, eso es lo que está pasando sobre la venida de nuestro Señor y Salvador. Es lo que los magos están empezando a darse cuenta. Bah, no es que se daban cuenta, ya sabían que iba a ser todo así. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban la Torá, estudiaban la Antigüedad, eran sabios, comprendían bien de qué se trataba la venida de este Mesías a Israel. Por ejemplo, para poner un ejemplo sobre estos magos. En Mateo 7:8, todos conocemos, dice, hay un ejemplo que se puede poner, que el que busca va a encontrar. Ellos están en la búsqueda del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Pablo, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces estas personas magos tenían mucha fe, estos sabios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y estos creían, siendo gentiles, creían la venida de las promesas y la venida del Mesías. Creían que le hay. ¿Y qué es galardón de los que le buscan? Ahí está, el que busca me encuentra, Mateo 7:8. O sea, el que busca va a encontrar. En Juan capítulo 14, 21 dice, yo me manifestaré en aquel que me busca. Entonces se produce una manifestación de parte del Señor. Ahora ellos que venían siguiendo una estrella. Entonces si venían siguiendo una estrella, acá observamos, y es bueno para hacer decir a alguien, que los cielos hablan. Si alguien te hace una conciencia, ¿pueden hablar los cielos? Sí, los cielos pueden hablar. El Salmo capítulo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, gloria al Señor, y decimos amén. ¿Qué hacen los cielos? Cuentan, hablan, los cielos hablan. O sea, los cielos le estaban hablando a los magos, le estaban diciendo, está llegando el Mesías. Está llegando, aunque no lo crean, pero está llegando. Ellos lo sabían. Bien, ahora, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? El Salmo 19:1. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien, esto lo vemos en el Antiguo Testamento como profecía en el Salmo, pero en Apocalipsis, que es lo venidero, que es la última hoja del capítulo 22, versículo 16, dice, yo Jesús, aquí escuchen, yo, Yeshua Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué es lo que venían siguiendo los magos? Una estrella. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la estrella? Hay algo que tenemos que entender. Que una estrella tiene luz propia. Eso es lo que tenemos que entender. Que una estrella tiene luz propia. Entonces Él viene con luz propia a este mundo y nos comparte de esa luz a nosotros también. Amén, queridos hermanos. Bien, vamos a continuar y vamos a ir a la segunda escena. En la segunda escena, quiero que tomen nota ahí, pongan la iniquidad de Herodes y la indiferencia de Jerusalén. Voy a leer lo que dice el versículo 3 al 6. Dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó, ¿qué hacen? Le pregunta, dice, ¿dónde había de nacer el Cristo? Le pregunta a aquellos que habían estudiado sobre este tema. Y ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por los profetas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que va a apacentar a mi pueblo que es Israel. Este Judá, que es uno de los hijos de Jacob, es hija, en Génesis 30 hemos aprendido, es un hijo no de Raquel, sino de Lea, la que es entregada por Labán con trampa en el matrimonio. De ahí nace también los levitas, como hemos aprendido. Entonces, esta palabra Judá, el hebreo significaba alabanza, al mismo tiempo indicaba león de la tribu de Judá. Todo esto ya lo habíamos aprendido, pero acá vemos que el rey tiene que nacer en Belén de la tribu de Judá, donde estaban los reyes, pero la mayoría de los reyes se portaban mal. Entonces Herodes, en celo, una persona muy mala, se pone celoso y dice, no puede ser, esto no tiene que pasar, hay que destruir rápidamente a este rey. Bien, ahora, esta palabra, increíblemente, creo que en algún momento yo le dije cuando le habíamos dado la enseñanza de esto, que Herodes está del griego, la palabra, increíblemente significa héroe. Y uno dice, ¿cómo puede ser
que una persona tan mala, su significado, su nombre es héroe. ¿Y cuál es la enseñanza? Que muchas veces los nombres tienen un indicativo bueno para tu vida, pero las acciones de tu vida te llevan a cortar todo lo que podrías llegar a hacer para bien y lo terminas haciendo para mal. Y eso es verdad. Hay gente que hay nombres que se le pone a las personas que indican algo bueno, pero las personas son malas. Esto pasa con Herodes. Por ejemplo, para poner un ejemplo, Proverbios, capítulo 16, versículo 18 al 19, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, Herodes venía a ser una persona con mucha soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Termina mal la historia también de los Herodes, de todos. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Este es un panorama de esta clase de personas. Ahora, los sacerdotes, por ejemplo, levitas, los sabían de la venida del Señor, pero no fueron a su encuentro. O sea, el pueblo de Dios que tenía, que hablaban, o sea, los levitas que estaban en el sacerdocio, que vivían en el Sanedrín, que permanentemente anunciaban, nunca lograron entender, por ejemplo, Isaías 53, que el que malo describe a Cristo en la forma que se entregó y murió por todos nosotros. Entonces ellos no van al encuentro, pero sí vienen estos magos del Oriente, que en el final está la respuesta de todo esto. Siempre en la parte final está el desarrollo de todo. ¿Qué hace? Uno de los profetas, Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, en Miqueas, perdón, me fui a Malaquías, yo que la verdad es el último, pero acá en Miqueas, capítulo 5, porque Malaquías tiene 4 capítulos nomás, o sea, usted tiene que decir, pastor, no se me duerma todavía. No se me duerma todavía, pastor. Bueno, entonces, Miqueas dice, en el versículo 2 al 3, quiero que tomen nota, versículos 2 y 3 de Miqueas, dice estas palabras: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Amén. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Entonces vemos que está hablando del mismo Israel, no exactamente de María, sino que de esa nación iba a nacer el Mesías. Y ustedes vieron que no somos llamados hermanos, ¿sí? Somos llamados hermanos. Sí, falta de verdad, acá falta el cafecito. Sí, más adelante ya vamos a contratar personal, todo, vamos a tener mate, café y todo lo demás. No es tan fácil que el que fiere en lo poco, después el Señor no va a complacer en lo mucho con todo. Amén. Bueno, pero tengo un poquito de agua acá, ¿eh? Seguimos. En este desarrollo, ¿qué vemos? Que evidentemente los magos, ¿qué hacían? Escudriñaron las Escrituras, porque son llamados, su significado, sabios. Y si escudriñaron las Escrituras, el mismo Señor en Juan capítulo 5, 39 al 47, anótelo, ahí él le dice a los mismos que tenían que haberlo recibido, dice: escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y les reta porque dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, está enojado el Señor. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, descendencias de Caín. Y ahí viene a herir lo que sería las sienes de estos Moab, y también una parte de la descendencia, cuando dice destruiré a los de Set, significa que como salieron de esos lomos, había mucha gente que se apartó, o sea que estaba destinado a la promesa, pero se desviaron del camino. Y hay entre los moabitas, ¿por qué? Porque el sobrino de Abraham, que lo habíamos aprendido, cuando se separan, se va a Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, cuando cae fuego, luego se suben al monte de Zoar, están las 2 hijas, en Génesis 19, 26 se convierte en estatosal la mujer de Lot, entonces no tiene para descendencia, lo emborracha, ya lo hemos estudiado, ¿se acuerdan? Y de ahí nace los moabitas. Pero también hemos aprendido que en la genealogía de Jesucristo estaba Ruth, que era una moabita, y todo el Señor lo fue acomodando para bien, a pesar de tanto, ¿cuál sería la palabra? A pesar de tantas perturbaciones, gloria al Señor, que hubo en el medio, que ya lo hemos aprendido, Él termina de una forma acomodando todas las cosas para que se cumpla el plan y el propósito de Dios. Por eso es que está escrito que Él tiene plan, tiene pensamientos de bien y no de mal, y que nos quiere dar siempre todo lo que nosotros queremos recibir. Amén, queridos hermanos. Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y bien, claro, ¿y los magos cómo lo están recibiendo? ¿Cómo lo fueron al encuentro para recibirlo? Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y eso va a pasar. La profecía de eso va a pasar cuando venga el falso Cristo acá a Jerusalén. Dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Dice, habla de un Dios único. Dice: no pensé que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los va a acusar. Y menciona a Moisés. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban la ley. O sea que Moisés, como estudiaban la ley de Moisés, Moisés los va a acusar. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Dice. Estaban concentrados en la ley solamente.
Porque si realmente creyeran en la ley de Moisés, me creerían a mí también, que decir que estaban estudiando mal. Por eso a Nicodemo, en Juan 3, versículo 10, le dice: eres tú maestro y no entiendes estas cosas. ¿En quién tenéis esperanza? Ustedes tienen confianza. Pero si verdaderamente estarían estudiando bien y hubieran sido guiados por el Espíritu, lo estarían recibiendo. Lo cual significa que tenían la letra, pero no tenían el Espíritu Santo. En este tiempo pasa lo mismo. Mucha gente tiene conocimiento bíblico, pero no tiene el Espíritu Santo. Entonces, vemos que no se complementa, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Eso dice la palabra del Señor, y damos gloria a esa palabra. Amén. Ahora, queridos hermanos, observemos entonces que nuestro Señor sigue describiendo, de alguna forma. Él termina diciendo, estamos en Juan 5, del 39 al 47, y dice: porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyeres a sus escritos, dice una pregunta, dice: ¿cómo van a creer mis palabras? Por eso en esa parábola de Lázaro y el rico, cuando va a estas llamas de fuego me atormentan, y le pide que interceda a Abraham, que mande a alguien de entre los muertos para advertirle que tenía 5 hermanos, ¿qué es lo que había dicho Abraham? Dijo: ahí tienen a Moisés. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. No, pero si uno se levanta entre los muertos, dice, ¿verdad? ¿Y qué le contesta Abraham desde el seno de Abraham? Aunque uno se levante entre los muertos, no lo van a creer. Y era la profecía de que Yeshua se iba a levantar de entre los muertos, y aún así, ellos, ¿qué iba a pasar? No iban a creer. No iban a creer. Vamos a seguir con la escena número 3. Seguimos avanzando. En la escena número 3 van a poner la guía divina para los sabios, ¿sí? Entonces hay una guía, hay una guía divina para los sabios. En Mateo capítulo 2, ya del versículo 7 al 10, no se olviden que está el 11 nada más en esta noche. En el versículo 7 al 10 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca de este niño. Y cuando le halléis, me lo tienen que hacer saber a mí. Miren qué astuto, qué pícaro que era. Estaba queriéndolo endulzar, pero estaba con malos pensamientos. Quiero que me lo hagan saber, para que yo también, vamos a poner el término irónico, para que yo también, porque yo también tengo una gana de ir a adorar a ese Mesías. No saben las ganas que tengo de adorar a ese niño. ¿Cómo lo voy a adorar? Ya saben ustedes, ¿no? O sea, el tipo, muy hipócrita, muy cínico, estaba queriendo que estos magos, y los magos, si significa sabio su nombre de estos magos, más vale que no iban a volver a decir nada, y eso lo vamos a ver más adelante. Dice: para que yo también vaya y le adore. Vamos a ver qué significa esa palabra. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de este tema. En el Salmo capítulo 37, versículo 23, queridos hermanos, tomen nota, dice: por Yahweh son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Entonces, ¿qué estaban? Evidentemente, estos magos estaban en buen camino. Y el buen camino era que iban camino a Belén de Judá, guiado por una estrella. Porque a Abraham también le dijo: mira esa estrella. En Génesis 12 le dice: mira, así será tu descendencia. Diciendo que de esa estrella viene alguien con luz propia. Y esta estrella era nuestro Señor. ¿Por qué? Porque para ellos, que eran sabios, conocían el Salmo 119, el versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y el lumbrero en mi camino. El Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces los ojos estaban fijados en estos gentiles, porque eran personas que escudriñaban las escrituras sin ser judíos. Pero iban siguiendo algo que tiene luz propia, como una estrella, no como la luna. Y en Juan 8:12 dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor por esta palabra. Y en Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Eso no la podemos esconder, como dice la alabanza. No la podemos esconder, sino que nosotros la tenemos que hacer brillar. Eso tenemos que hacer. Ahora nos encontramos acá, llegamos a lo que sería la cuarta escena, y acá nos vamos a encontrar con la adoración verdadera. Bien. Ahora ustedes dirán: me falta un vocero. Tengo que tener un vocero porque estoy acostumbrado a tener un vocero. Voy a ser de vocero mi conciencia, no sé cómo hago acá. Pues dice la adoración verdadera. Entonces, ¿la adoración verdadera cuál es? Cantar. Pues vamos a adorar al Señor. Y resulta que del hebreo la palabra adorar no significa cantar. Pero bueno, nos acostumbraron de esa forma y esto es un tema, ¿verdad? Bien, pero vamos a ver qué significa todo esto. Ya en el versículo 11, de Mateo 2, vamos hasta el 12. Dice: al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose
lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Hasta el 11. Ahí lo dejamos, terminando. Ya el 12 lo dejamos para mañana. Y entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, que hemos aprendido que significa, miren todo el significado de ese nombre, y postrándose, le adoraron. Y uno se puede decir, se le adoraron. Se pusieron a cantar. Se pusieron a cantar. Se pusieron a cantar. Ahí está el tema. ¿Entienden, queridos hermanos? No se pusieron a cantar. ¿Sí? No se pusieron a cantar. Hicieron algo que ahora vamos a poner ejemplos bíblicos a la luz de la verdad. ¿Qué significa todo esto? Quiero que tomen nota. Adoración. O sea, ellos le adoraron. Pero esta palabra está en el Nuevo Testamento, del griego se pronuncia como proskineo. ¿Sí? P-R-O-S-K de kilo, Y-N-E-I-O. No significa inclinación tampoco. Ahora vamos a ver qué significa. Esta palabra del griego, claro, ahora la entiendo, nuestra querida Gabriela. La descripción del griego sí va a indicar la inclinación, también el besar, porque se inclinaban y besaban en reverencia. Esto es del griego, ante alguien en señal de respeto. O sea, una señal de respeto. Pero ahora vamos al hebreo, al significado, porque hay un significado que sería en el griego y otro significado en el hebreo. Que ahí sí, querida Gabriela tiene razón, porque hay un respeto, y por eso vemos en la película que se inclinan. Todo eso va de la mano con la adoración. Pero en todo el tiempo ustedes observan que no es cantar. En el hebreo esta palabra significa, se escribe como shashab, S-H-A, se repite de nuevo S-H-A y H en el final, que generalmente todas llevan H muda, y significa obediencia. Amén. Entonces, vamos a poner un ejemplo en Génesis 22:5, que dice ahí: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, por primera vez se menciona en la Biblia, que es la primera vez que se menciona la palabra adoraremos. Entonces uno se pone a pensar, parece que era salmista también Abraham. Entonces, espera que estoy corrigiendo acá, que me mandó un mensajito. Ahí está, lo corregimos. Entonces, queridos hermanos, ustedes observen, todo lo que estamos escuchando, todo esto es importante, pero no quiero que ustedes después de aprender todo esto vayan a discutir con el que cante y dice vamos a adorar. No se pongan, no entren en eso. Estamos aprendiendo. Está bueno el que te quiere escuchar, vos le hablás y le explicás, siempre con humildad y basándote en estos textos bíblicos, ¿verdad? Ve como la hermana Gladia está contestando de la obediencia e inclinación que conoce. Eso es bueno conocer, ve, y bueno saber. Y eso es lo que está pasando con ustedes. Por eso es que al empezar estos estudios, ustedes que cuando quieran ministrar van a tener esos recursos y amplio conocimiento. Entonces vemos acá en Génesis 22:5 que Abraham ya está hablando de adoremos. Entonces, ¿qué está haciendo? Abraham lo que está haciendo obediente, hay una obediencia. Eso es lo que está pasando. Escuchen esto. En Génesis 22, versículo 5 dice, los 4 seres vivientes decían, Apocalipsis 5:14. Dice, los 4 seres vivientes decían amén. Esto es Apocalipsis 5:12. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Adoraron. Y ahí entra el significado de lo que estamos hablando, inclinación. Se inclinaron y adoraron. Entonces, Abraham, adoremos es obedecer. ¿Y qué es lo que estaba obedeciendo Abraham en ese momento? Que en ese capítulo Dios le había pedido que lleve a su hijo y que lo entregue en sacrificio. ¿Se acuerdan? Para que se cumpla lo que hizo nuestro Padre Eterno. Juan 3:6, de tal manera amó el Padre al mundo que envió a su hijo, ¿sí? O sea, era algo muy, pero muy profético, de alguna forma. O sea, en realidad toda la palabra nos indica cosas proféticas. En el Salmo capítulo 95, versículos 6 al 7, dice, acá vamos a ver por qué los sabios cumplieron con las escrituras. ¿Qué dice ahí? Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahweh, nuestro Hacedor. Entonces, cuando uno va a una congregación y vemos que hay personas que están postradas, que se arrodillan, están arrodillados, postrarse ya va con la frente hacia adelante. Entonces ellos están esa es una verdadera adoración. Pero si vamos a un lugar y todos están cantando, todos parados, así con las manos arriba, eso no es adorar, eso es alabar, alabanzas. Entonces, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, cuando escuchamos la voz del Señor. Entonces vemos que estos magos verdaderamente
estaban adorando como dice la Escritura. Exactamente así, como dice la Escritura. Ahora le voy a decir qué significó, por qué le dieron el oro, la mirra, porque el incienso y la mirra en la parte final, sí, en oración. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, lengua significa idioma, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Gloria a nuestro Señor por esa palabra también. Pero vemos el indicativo de adoración. Ahí estamos observando todo lo que es el indicativo de lo que es la verdadera adoración. Amén. Bien. Entonces los magos también cumplieron con esta escritura. Proverbios 3, versículos 9 al 10 dice: honra, porque ellos trajeron, le dieron oro, ¿verdad? Dice: honra a Yahweh el Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos todos tus graneros con abundancia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos observando acá que estos magos tenían una muy buena posición económica porque ellos honraban siempre de alguna forma con sus bienes al Señor. Una vez me pasó una persona que me dice: no puedo congregarme, yo tengo avanzada edad. Me acuerdo que se comunicó a la radio y su sufrimiento en su casa era que quería servir, pero ya no podía porque antes servía en la iglesia. Como todos servimos, pero llega un momento, como está escrito, llegamos a la vejez y ya no podemos, o no tenemos quien nos lleve, o algo pasa, no podemos llegar. Y esta persona, sin darse cuenta, estaba haciendo un servicio, porque se había comunicado, porque sentía que quería sembrar para el programa radial. Entonces yo, fue permitido por Dios, conociendo la palabra, le cito en Lucas capítulo 8, versículo 3. ¿Y qué dice en Lucas capítulo 8, versículo 3? Ahí van a entender cómo se puede servir al Señor financieramente, como patrocinador. ¿Y qué dice ahí? Dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Servían al Señor de sus bienes. Gloria al Señor. Y estas mujeres son un ejemplo de que de repente tenían un marido, una posición, que no podían andar mucho tiempo con el Señor. Entonces dice: háganle llegar este presente. Entonces mandaban de sus bienes y ya era una forma de estar sirviendo al Señor. Impresionante. Hay gente que no conoce estos textos bíblicos, pero es muy importante saber todo esto. ¿Cuál es la definición de todo esto? La definición, Job capítulo 33, versículo 14 al 16 dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Esto pasó con los magos. Estos magos, dice, y al entrar en la casa vieron al niño, pero ellos venían siguiendo la estrella. De alguna forma Dios le había hablado y de alguna forma ellos también tenían un conocimiento acerca de todo. O sea, ya le había sido revelado a ellos. Y eso es algo completamente maravilloso. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora que hemos compartido esta palabra, hemos aprendido. Y qué ejemplo que son estos magos, estos sabios. Ha sido muy distorsionada la historia de estos hombres. Pero estos hombres eran oidores de la palabra, hasta el punto que sabían exactamente y seguían todas las señales que Dios le daba para llegar hasta el Mesías. En la parte final, porque habíamos escuchado que estos magos habían traído oro. ¿Y qué representa todo esto? Lo voy a decir, pero primero voy a leer esto porque van a entender algunas cositas sobre por qué los magos trajeron oro y mirra. El profeta Isaías, capítulo 60, el 1 al 6, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria. Está hablando de la venida del Mesías a Jerusalén. Pero toda la tierra está en tiniebla y en oscuridad. Y andarán, dice, las naciones en tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La palabra nacimiento del hebreo significa Navidad. Dice: alza tus ojos alrededor y mira. Por eso en Navidad se festeja el nacimiento. ¿Qué significa eso? Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos. Y acá vemos los magos que vinieron de lejos. Y tus hijas serán llevadas en brazos, porque también estos magos son descendientes de Set, del tercer hijo de Abraham. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la humildad del mar, y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. Y acá viene la parte de la definición. Dice: multitud de camellos te cubrirá, porque ellos vinieron en camello. Y aclara y dice: dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Saba traerán oro. ¿Qué van a traer? Oro e incienso.
y publicarán alabanzas al Señor. Si bien estos magos vienen del Oriente, y todo lo que describe Isaías también habla de gente que viene de la zona incluso de Egipto, de África, y a todo eso representa todos esos lugares. Pero quiero que tomen nota, esta palabra oro significa honra. Número 1. Número 2, realeza. Número 3, gloria. O sea, el oro es una representación de honra, de realeza y de gloria. Incienso. El incienso representa, quiero que tomen nota, lo que ellos estaban haciendo. Representa adoración y oración. Número 2. Y número 3, culto agradable a Dios. El incienso. Pero acá viene la parte que es un poco triste, que es la mirra. La mirra representa la amargura, porque es amargo. Pero sí se usaba para sanación. La muerte es amarga. Isaías 53, del 3 al 5, lo describe sufrido y como varón de dolores. Por eso le traen la mirra. Y en Juan 3, que hablaba de Nicodemo, cuando fue a la luz, y le dice que tiene que nacer de nuevo, luego cuando muere el Señor, en Juan 19, anoten, versículo 39 al 40, dice que Nicodemo llevó mirra para preparar el cuerpo del Señor. Entonces estamos viendo que hubo una transformación. Porque en el momento se le predicó y se le habló de la palabra. Padre eterno, en esta hora bendigo a cada uno de los que están escuchando. Tercera de Juan 2, que sean bendecidos con toda bendición. Amén. Que tengan buena salud, queridos hermanos. Y que prospere tu alma siempre estando en la presencia del Señor. Le damos la gloria al Señor por lo que hemos estado compartiendo en esta noche. Y le damos gloria al Señor y que Él acomode todo para que podamos seguir disfrutando de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir avanzando, nos vamos a ir encontrando con bosquejos bastante atractivos. Así que ya le damos la gracia al Señor por todo lo que nosotros vamos a seguir compartiendo de siempre. Siempre vamos a estar compartiendo, queridos hermanos. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina. A través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. ¿Sí? Nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza, queridos hermanos. Ya nos quedan ahí 5 minutos para las 12. Anduvimos muy bien con los tiempos. Así que esto va a quedar registrado en nuestro canal de YouTube. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más?